Muy bien, bueno, entonces estamos comenzando hoy el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Y yo creo que vamos a tener, por lo menos en toda la carta, quizá unos 15 estudios, porque nos falta todavía y es una carta tan rica en enseñanza que cuando yo me meto ahí no quisiera salir de ese tema. Bueno, capítulo 3. Lo voy a leer en una versión internacional y ustedes en la Biblia que tengan. Y vamos luego a ver detalles acerca de esto. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adoctrinaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. La versión del 60 que ustedes tienen ahí dice que la mujer es un vaso más frágil. Bueno, es uno de esos temas que a mí me gusta compartir con las parejas, porque sé que siempre les edifica, pero ustedes, cada uno va a recibir, porque hay para los varones también, y cada uno va a edificar su casa conforme a los fundamentos, haciendo la parte que a cada quien corresponde. Y los que están solteros, pues un día van a estar aparejados y tienen que aprender cómo vivir en pareja, pero digo en matrimonio, delante de Dios, porque cuando decimos solo pareja, pues no, ahora hay tanta cosa, ¿verdad? Bueno, siempre ha habido divorcios, todos los tiempos, aún en los tiempos de Moisés había ya divorcios. Y cuando Jesús estaba en la tierra, le preguntaron cosas acerca del divorcio. Bueno, pero nunca antes como en este tiempo. Nunca antes. En algunos lugares, en este tiempo, hay tantos divorcios como bodas se celebran. O sea, como que cada boda ya fuera destinada a un fracaso. Y otros sobreviven como por apariencia, como una fachada nada más, porque hay que mantenerse al fin unidos, pero en el interior de sus hogares viven como perros y gatos. Bueno, ¿por qué está el mundo así ahora? ¿Por qué? Porque aún en la iglesia. Mire, yo llevo 16 años pastoreando esta iglesia y nunca ha sido una iglesia tan numerosa. Quizá hemos tenido hasta 150 personas. Y dentro de esas 150 personas que en los momentos más he tenido que pastorear,
Y cuando una pareja no sobrevive, yo le digo, Señor, ¿no tuve yo el consejo? ¿No me diste la palabra para ellos? Y he tenido que orar y gemir y pedir al Señor que tenga misericordia de ellos, porque yo, como siervo de Dios, yo quiero verlos unidos, fortalecidos, viviendo bien. Ese es un paréntesis, pues. Pero entonces, ¿dónde ha comenzado ese índice de divorcios que hay en este momento? Bueno, todo ha comenzado con el rechazo para no tener en cuenta a Dios. Cuando la gente se casa, no piensa en Dios, piensa en ellos. Piensa en lo que van a vivir juntos, en las experiencias que van a tener, en el placer, en proyectarse la vida, pero no toman en cuenta a Dios. Y tristemente, miren, yo he casado cientos de parejas, pero si les preguntara qué les ministré en el mensaje de bodas, no se recuerdan. No se recuerdan. Bueno, así es. ¿Por qué? Porque no está en su cabeza. Cuando se casan, no está en Dios, está en ellos. Entonces, ¿por qué ha pasado todo esta cantidad de divorcios que hay ahora, que se comparan los que se casan con los que se divorcian? Porque se han separado de Dios y no han tomado en cuenta a Dios. Y la sociedad actual, el mundo actual, está viviendo como la referencia que hace el apóstol Pablo en Romanos 1 cuando dice: y como ellos no les pareció tener en cuenta a Dios en su noticia. Eso dice Romanos 1:28. Eso dice la versión antigua, más antigua que la que ustedes tienen. Yo lo tomé de ahí porque me gusta como dice: no quisieron tener a Dios en su noticia. O sea, Dios no era noticia para ellos. En su conocimiento no quisieron saber de Dios. Entonces, eso nos habla de un mundo que no toma en cuenta a Dios. Pero la iglesia sí debe tomar en cuenta a Dios, porque somos la iglesia de Dios. O sea, si le pertenecemos a Dios y nos llamamos Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, Iglesia evangélica, bueno, entonces ¿quién va a trazar las reglas, las normas de conducta en nuestra relación? Va a ser Dios. Entonces la regla es la palabra de Dios. Nosotros sí tenemos que tomar en cuenta a Dios. Bueno, entonces, quiero decirles, hay 5 factores claves en la unidad familiar, que es lo que ha perdido la sociedad actual. Eso es lo que se ha perdido. Y eso es lo que nosotros tenemos que desempolvar y ponerlo en práctica. Primero, la unidad de pensamiento. Oiga, unidad de pensamiento. Cuando la pareja piensa lo mismo, y no quiero decir que no tenga derecho a pensar, o sea, no es cuestión de que, ok, nos conectamos como una computadora a otra para tener lo mismo que el screen. No. Es una intención de pensar lo mismo, un propósito de pensar lo mismo. ¿Cómo podemos pensar lo mismo? Por ejemplo, una pareja dice: vamos a educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Entonces todos los esfuerzos para los hijos van bien encaminados de la esposa y del esposo a enseñar a los hijos en el temor de Dios. Eso es tener un mismo pensamiento. Luego, unidad de sentimientos. Sentimientos, usted va a decir que los sentimientos no son espirituales, y yo voy a decirle que los sentimientos Dios los puso dentro de nosotros. Nada más que los sentimientos tienen el poder de manipularnos, y a veces cuando se aloja el sentimiento de nosotros, nos domina y no actuamos conforme a la palabra. Pero los sentimientos sí es algo que Dios nos ha dado, porque la misma Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo. O sea, lo que Él sintió. Entonces, tiene que haber unidad de sentimientos. Si yo siento lo mismo por mi familia y mi esposa siente lo mismo por mi familia, los dos amamos a nuestra familia, los dos pensamos en
separación de sentimientos, entonces la esposa va a sentir de una manera y el varón va a sentir de otra manera y no va a haber armonía. Porque, por ejemplo, en nuestras relaciones, si hay una persona o una familia con la que nos relacionamos y la esposa le gusta tratar con ellos y al esposo no, va a haber un desacuerdo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Evaluar la situación, si conviene, si es justa, y entonces pensar lo mismo, sentir lo mismo. ¿Qué más? El otro factor es unidad de intereses. Mire, en el mundo se ve mucho que las parejas tienen intereses divididos. Algunas mujeres van tras el dinero del marido cuando el marido tiene dinero y él tal vez va tras formar una familia, tener hijos, quién sabe, ¿verdad? O sea que tiene que haber intereses compartidos. Cuando uno de los cónyuges dice, a mí no me interesa lo que tú digas, no me interesa lo que tú hagas, entonces no va a haber armonía, porque los intereses no están compartidos, no tienen la misma intención. Luego, tiene que haber metas comunes. Metas comunes, y esto es importante. ¿Qué es una meta? Una meta es un punto donde se quiere llegar, pero para llegar a una meta hay que esforzarse. La meta no viene a usted, usted va hacia la meta. El que quiera darle el blanco tiene que disparar, el que quiera meter un gol tiene que sudar la camiseta, el que quiera encestar una canasta tiene que esforzarse, el que quiera un corredor que quiere llegar a una meta primero tiene que correr, esforzarse con ello. O sea, tiene que haber metas comunes, porque cuando la esposa va para un lado y el esposo va para otro lado, entonces nunca van a llegar a ningún lado. ¿Sobre qué cosas debemos tener metas? Debemos tener metas sobre nuestra vida espiritual. Debemos tener metas sobre nuestra vida familiar. Debemos tener metas sobre nuestra vida educacional, formativa. Debemos tener metas en nuestras realizaciones materiales. Por ejemplo, la pareja dice, a mí me gustaría comprar una casa. Y viene el marido y empieza a sudar para ahorrar para la casa. Y viene la esposa y le saca el dinero y se lo gasta, se lo echa encima, se va de shopping, hace fiesta con él. ¿Cuándo van a tener la casa? No la tienen, porque no hay una meta compartida, no hay unidad en una meta, no hay un solo propósito. Aunque quizás a ella sí le gustaría vivir en una casa bonita, adecuada, pero no está dispuesta a pagar el precio y hacer el esfuerzo. Nunca se llega a una meta sin esfuerzo. Todo el que alcanza una meta es porque trabajó para ello. El boxeador que quiere llegar a ser campeón en su categoría, ese golpea la perilla en el gimnasio todos los días, y se entrena físicamente para estar apto para cuando llegue el momento. Entonces, en un hogar tiene que haber unidad de pensamiento, unidad de sentimientos. Aquí está el pensamiento en la cabeza, aquí está el sentimiento en el corazón. Unidad de intereses. ¿Sobre qué voy? Metas, ¿hacia dónde? Y luego valores en común. ¿Qué son valores? Se habla mucho hoy de valores y se dice que esta sociedad actual ha perdido mucho sus valores, pero la gente no entiende qué son los valores. Un valor es algo que tiene un significado muy especial por el cual uno está diciendo
tratarlo. Es como cuando, se los explico de esta manera, cuando Jesús habló de valores, habló de un hombre comprador de perlas y que encontró una perla hermosa de gran precio, que él valoró mucho. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para comprar lo que para él era valioso. Otra manera como lo explicó es, dice que un hombre encontró un tesoro en un campo y dijo, este tesoro yo lo quiero, lo valoró. ¿Qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y tener ese tesoro. Entonces, ¿qué cosas debemos valorar nosotros? Debemos valorar la familia, los hijos, el respeto, el amor, el servicio a Dios. Son cosas que tenemos que valorar. Cuando esos valores no están en los dos, la cosa va a ir mal. Por ejemplo, hay parejas disfuncionales. Quizá la madre es muy dedicada a sus hijos y al padre, ¿qué le importa? No los valora. Los hijos hay que valorarlos, porque dice la palabra que son una herencia de Dios. Entonces, para ambos padres tienen que ser de mucho valor. El servicio a Dios hay que valorarlo y ambos tienen que involucrarse. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él y Él nos creó para la alabanza y gloria de su nombre. El amor hay que valorarlo porque es el sentimiento más poderoso. El amor sí es un sentimiento, pero es el sentimiento más poderoso que comienza con Dios, porque Dios es amor. Y así cada cosa. No tengo el tiempo ahora para explicarles eso en más detalles, pero lo que quiero decirles es que aquí la Biblia nos da las claves, las llaves para tener una vida de relación matrimonial saludable. Es una relación matrimonial sabia. ¿Cómo se puede tener? Viniendo a los fundamentos de la palabra de Dios. Ahora, quiero eslabonar el estudio de hoy con los dos anteriores, que hablaban de la actitud con las autoridades. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves pasado y el anterior? Estuvimos hablando de la autoridad. Entonces, y nos presentaba al Señor Jesucristo como el ejemplo sublime de sujeción a la autoridad y de soportar con paciencia la maldad de otros y el trato rudo de otros. Bueno, entonces el texto de hoy comienza diciendo, refiriéndose a la conducta de Jesús, asimismo ustedes mujeres, y termina con el verso 7 y dice, ustedes maridos igualmente. ¿Igual a qué? Igual a Jesús. Asimismo, como Jesús. Ese es el eslabón que hay entre la lección de hoy y la anterior, los dos anteriores. O sea, está hablando, ¿cuál es el ejemplo de obediencia? ¿Cuál es el ejemplo de sometimiento a la autoridad? ¿Cuál es el ejemplo? Es Jesús. Asimismo, mujeres, asimismo, varones. Entonces, en las lecciones anteriores vimos la actitud hacia las autoridades del gobierno terrenal. Vimos la actitud hacia la autoridad patronal, laboral, para quién trabajas y cómo lo haces. Y vimos el ejemplo de Cristo soportando con paciencia el maltrato y la rudeza de otros. Yo creo que todos sabemos, todos los que alguna vez hemos tenido jefes, sabemos lo que es un jefe abusador, incomprensivo, rudo. Bueno, a esos hay que tratarlos con paciencia y remitirle a Dios toda la pureza. Ahora viene la clave de la supervivencia matrimonial. Hoy los matrimonios se casan para ver cómo nos va. Muchas parejas, vamos a tratarle un año. Y muchos ni se casan siquiera, sino que empiezan a vivir juntos. Y si no, otros hacen un contrato. Y tan inseguros están que desde que se casan, si tienen mucho dinero, vienen separados para que no te quedes con lo mismo. Porque van
De parte de la mujer, dice la palabra asimismo, es una referencia al contexto del pasaje que habla de la conducta de Cristo. Entonces, ¿cuál conducta es la que una mujer debe imitar en su relación matrimonial? La conducta de Cristo. Y luego, recordar siempre, algo que la mujer tiene que recordar, es que la mujer fue hecha por causa del varón para ayuda idónea. Cuando Dios crió al hombre, dijo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir idónea? Idóneo quiere decir que es capaz de suplir tus necesidades, ayudarte en aquello que tú no puedes hacer. Entonces, Dios creó al hombre para que señalara sobre la tierra, pero el hombre no se podía reproducir solo. Entonces necesita una compañera idónea para eso. El hombre es el fuerte para el trabajo, en aquel tiempo a la cacería, para sembrar la tierra. La mujer para las tareas del hogar. El hombre es rudo para corregir, digámoslo, fuerte para defender. La mujer es protegida. Bueno, recientemente ya le pasaron una ley que ahora las mujeres ya pueden ir al combate, a la guerra. Pero esa no está por voluntad de Dios. Porque aquí mismo dice que la mujer es un vaso más frágil. Pero como hoy las mujeres quieren tener más derechos o quieren equipararse al hombre, y las mujeres, y hay mujeres que quieren ser hombres, hay muchas. Bueno, entonces, lo que Dios hizo fue una ayuda idónea por causa del varón. ¿A quién creó primero? Al varón. Y luego lo vio necesitado de una compañera. Entonces le creó una ayuda idónea. Entonces, por causa del varón fue hecha la mujer. Entonces, eso quiere decir que el varón es la cabeza en un hogar y que el varón tiene la obligación de ser sabio en su conducta para no echar a pique el hogar. Porque no, yo creo que sería muy, hasta cierto punto, cruel pedirle a una mujer que se someta a pie junto y a ojos ciegos a un hombre abusador, a un hombre tonto, a un hombre desequilibrado. Dios no dice en el plan de Dios. El plan es que el hombre sea sabio en su conducta y considerado con su mujer. Entonces, la mujer debe estar sujeta a un varón así. Sin embargo, aquí Pedro pues dice que aún a los hombres incrédulos, la mujer con su conducta lo puede ganar, lo que dice aquí la palabra. Hay matrimonios, y en el principio parecía que fue mucho así, que las mujeres se convertían, y todavía creo que se convierten más mujeres que varones. Pero las mujeres a veces quieren que el marido se convierta a puro bibliazo. Le predican al amanecer, le predican al atardecer, pero su conducta no se los gana. Son groseras, son descuidadas, son esto. Pero le predican al marido. En cambio, cuando hace como dice la palabra, un corazón sencillo, humilde, amoroso, lleno de virtudes, se lo van a ganar sin palabras. Bueno, lo primero que no debe olvidar la mujer entonces es que fue hecha para el varón. Y eso no quiere decir que sea inferior, es un complemento. Un predicador estaba diciendo una vez una tontera. Dijo que cuando Dios creó a la mujer, mejoró lo que había hecho. Como quien dice, ok, el hombre no me salió fue un ensayo, voy a hacer la mujer para que sea perfecta. No. Lo que Dios hizo, lo hizo bien hecho. Y luego vio que necesitaba un complemento. Y por eso le dio a la mujer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El versículo 2, ¿qué dice? Dice, mire, al observar su conducta íntegra y respetuosa, es lo que la mujer tiene que tener. Entonces, la otra versión que tienen ustedes dice que la mujer debe tener una conducta casta y respetuosa. ¿Qué es castidad? ¿Quién va a decir que es castidad? Que se guarde
Castidad es que no sea una mujer ofrecida, que guarde la compostura en su forma de vestir y en su forma de conducirse. Eso es castidad, que mantenga la pureza. Eso es castidad. Y respetuosa, y mientras sepa respetar al hombre. ¿Han visto ustedes mujeres que le pegan al marido? Y ella anda al marido todo cacheteado, pues no tiene ningún respeto por él. La mujer debe respetar al varón. Entonces solo el hombre debe cachetear a la mujer. No, menos, tampoco. Porque el matrimonio no es para golpearse. El matrimonio es para amarse, para servirse. Entonces, la mujer sabia va a tener una conducta íntegra. Íntegra es que sea ella sin contaminación, sin dualidad de pensamiento, sin andar coqueteándole a otros hombres, sin considerar la posibilidad de una tercera persona en su matrimonio. Respetuosa, que respete al otro. Y luego, ¿qué más? El versículo 3, en lo que dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Entonces, que tenga un espíritu tierno, sereno. Habla del arreglo, voy a hablar de eso un poquito más adelante, ahorita no les voy a tocar ese tema. Y luego dice, si modelos quiere la mujer, ok, pero ¿cuál es la mujer perfecta? Es que no hay una. ¿Qué mujer podría ser un modelo para mí, dirá una mujer? Bueno, ahí Pedro nos muestra las mujeres del Antiguo Testamento como Sara, que siempre tuvo un trato respetuoso con su esposo Abraham y que le decía Señor. Una costumbre del Antiguo Testamento, yo creo que ahora no encajaría que una mujer le diga Señor a su marido, porque Señor significa como quien tiene dominio, como quien debe ser obedecido sin objetar. Yo creo que no es tanto así, no. Nada más un trato respetuoso y considerado, ¿verdad? Entonces, y luego el versículo 6 dice que la mujer no debe tener nada que la aterrorice. Mira, el versículo 6 dice, a ver dónde está. Sí. Dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Si una mujer no tiene acuerdo con su esposo, va a tener temores. Si una mujer sabe que su esposo no aprueba lo que ella hace, va a tener temor. ¿Por qué los hombres golpean a las mujeres? Generalmente son abusivos o borrachos, pero muchas veces es porque no obedecen, porque no respetan. Entonces, la mujer debe ir sin temor del marido. O sea, si la mujer trata bien al marido, si lo respeta, lo ama y lo cuida, no va a tener temor, no va a tener terror, porque el marido la va a tratar bien. Si no la trata bien, está loco. Un marido que tiene una mujer que es una joya y no la valora y no la trata bien, tiene que estar loco o endemoniado. ¿Me entienden lo que digo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una mujer que sabe ganarse al marido, el marido la va a tratar bien, independientemente de que hay información que ya traen muchos hombres, que especialmente en nuestra cultura hispana, el machismo que está tan enraizado y que se pretende que el varón sea el que se emborracha, el que abusa, el que pueda tener 3 mujeres y tener a la mujer encerrada. Pero ese es el mundo. Pero en Cristo, estamos hablando de Cristo, ¿verdad?
que desecharlas. Porque el hombre no debe ser machista para demostrar su superioridad sobre la mujer, porque no es superior. Será superior físicamente, en su energía, en su cuerpo, en su fortaleza, pero intelectualmente no es superior, sentimentalmente no es superior, espiritualmente no es superior. Les digo una cosa: ¿quién es más sentimental, los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿verdad? Son más sensibles, les toca el dolor, la necesidad de otros. El varón, pues a veces no. ¿Quiénes son más sensibles al espíritu? La mujer. La mujer es más sensible al espíritu. ¿Por qué? Quizá por la condición que tal vez, no sé, por mayor entrega o Dios la constituyó de esa manera. Pero cuando uno, aún en las congregaciones, uno ve, ¿quiénes son las que se involucran más en el servicio? Son las mujeres. Qué bueno que haya varones. Los varones, por ejemplo, si ustedes ven la iglesia primitiva, los varones fueron los apóstoles, como cabeza para dirigir, para establecer, pero las que servían y trabajaban eran las mujeres. Lo vemos ahora cuando los dones del Espíritu van a fluir. ¿Quiénes están más sensibles a profetizar y a recibir, a ayudar a moverse? Las mujeres. Entonces, el varón no es superior a la mujer. La mujer es un complemento del varón. Entonces, el varón tiene la responsabilidad de ser la cabeza, como por ejemplo dos van en un carro, el varón es el que lleva el timón, pero la mujer va allí. Y no quiere pedir direcciones. No, si ahora que digo el carro, cuando mi esposa va a mi lado, que ya te pasaste, que párale aquí, que vete por allá. Yo le digo la directora del carro. Pero tiene razón también, porque a mí se me van las botas. Cuando siento ya me pasé a donde voy, y a veces hasta cuando voy a mi casa me paso. Bueno, es la ayuda idónea. Entonces, las mujeres tienen que vivir sin temor del marido y sin temor de otras cosas, porque miren, una mujer sola está muy expuesta a todo. Está expuesta al abuso, al maltrato. Yo me recuerdo, ahora mi esposa ya está muy madura, pues, pero estaba en aquel tiempo bastante joven. Yo hice un viaje y me tardé en ese viaje quizás como un mes. Me fui hasta África. Estuve en África, estuve un poco en Europa, en Nueva York, y cuando regresé a la casa, mi esposa había tenido, económicamente no le faltó nada, porque había provisión para eso, pero le faltaba el respaldo del varón allá en la casa. Y me dice, cuando yo regresé, me dice, el doctor de cabecera que nosotros teníamos había fallecido, y en su lugar había quedado un doctor más joven. Se enfermó la mamá de ella, lo llamé, mi caso me hizo. Que pasó no sé qué otra situación, pedí ayuda, mi caso me hicieron. ¿Por qué cuando vienes tú y les hablas inmediatamente se ponen a la orden? ¿Por qué? Porque la mujer se hace más débil, ¿verdad? Y no tiene el temple, la autoridad. Ahora, mi esposa ha crecido, ahora ella tiene una tremenda autoridad. A veces se asusta más que yo, ¿verdad? Yo no asusto, ella se asusta. Bueno,
funciones que Dios le dio al hombre desde el principio, ser el protector de su familia. Entonces, cuando hay un varón en casa, las cosas son diferentes. ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Cuando una familia es de solo mujeres, no, ese es un desorden. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad. Entonces, las mujeres no tienen que temer si tienen un esposo. Primero, no tienen que temer que él les va a matar, y luego no tienen que temer que algo les vaya a pasar porque tienen una persona respetable en su casa. El varón infunde respeto. ¿Sí? ¿Están agarrados o no lo han captado? El hombre no debe de tener miedo como cambiar pañales, o si se enferma la mujer, cocinar, o agarrar y si se le pasa algo. Claro que se puede hacer. Y lavar trastes. Pues claro. ¿Qué? ¿Qué se necesita para cambiar un pañal? Manos. Tenemos manos. No es propio hacerlo estando la madre ahí. Pero si hay necesidad, que ya está enferma, que está ocupada, que salió. ¿Qué se necesita para cocinar algo? No va a ser un platillo como los que hace mi esposa. No lo voy a hacer yo. Pero sí puedo hacer unos huevos escravos o hacer una taza de avena. Entonces, porque tenemos la capacidad, pero la especialidad de la mujer. Pero somos un complemento uno del otro. Si mi esposa se enferma, yo tengo que tener la capacidad de atenderla en la cama, llevarle una taza de té, llevarle una sopita, porque bueno, mi esposa. La va a sacar la ropa y botar. También, ¿por qué no? Cuando en momentos de necesidad, ¿verdad? Uno no es hábil en eso, pero puede hacerlo. No lo va a hacer con la excelencia que lo hace la esposa, puede hacerlo. Pero el punto aquí es, la mujer no debe tener temor de su marido. Cuando la mujer le tiene miedo al marido y se empieza a tronar los dedos, que ya va a venir, que ya va a pasar esto, ese matrimonio está mal. Si el marido no está en casa, va a regresar del trabajo, viene ya, la esposa tiene que estar expectante de que va a llegar su hombre. No, que mejor que ni se dé cuenta, que mejor que ni venga, que mejor que... Hay madres que dicen a los niños, a ver, vete a rinconar porque ahí viene tu papá. Eso no tiene que haber temor, ni temor de él, ni temor de otras cosas, porque él es una defensa, es el respeto de la casa. Bueno, ahora hablemos un poquito de los hombres. El versículo 7 dice, el hombre tiene el valor de ser comprensivo. A veces, miren, ustedes, que la mayoría son varones, aquí con excepción de Leticia, que es mujer, ustedes saben que las mujeres son a veces emocionalmente inestables. Emocionalmente inestables. Un día están contentas, al rato por eso ustedes están tristes. Al rato lloran y uno les pregunta, ¿qué tienes? Nada. Y al rato, bueno, pues no te pregunto, ¿verdad que me preguntas qué me pasa? O sea, a veces la conducta de la mujer es un nudo. Se te hace que me miro muy gorda. Bueno, las mujeres son el vaso más frágil y uno como varón tiene que entender sus estados de ánimo, que no siempre son uno es más estable, más controlable, pero las mujeres no, tienen sus estados de ánimo. Entonces uno tiene que entender eso como varón. Aparte de eso, miren, aquí cuando estamos todos adultos, vamos a hablar de familias. Las mujeres tienen su periodo cada mes. Cuando están en ese tiempo, son extremadamente sensibles. Están que lloran y no saben por qué lloran, están irritables, cualquier cosa les cae mal. Entonces uno tiene que ser comprensible con ellos, ¿no? O una emergencia, pero
Se hace una llamarada ahí en la estufa. ¡Ah! Sí, bueno, sí, pues una cosa pequeña la hace grande. Uno tiene que ser comprensivo con su esposa. Luego, tiene que ser considerado con la condición femenina. No va, la esposa no es una, ¿cómo le dijera yo? No le podemos pedir que haga las mismas cosas que uno hace. La mecánica. Cambiar una llanta del auto es cosa de un varón, no es para la mujer. Quizá la mujer lo haga en un momento de necesidad. Pero yo he tenido la experiencia de que tanto mi esposa como mi hija, cuando les ha pasado, me llaman. No lo hacen ellos. Bueno, cosas así, ¿verdad? Hay varones abusadores que la mujer les hace todo. Dice que alguien narraba que en la China dice que en tiempos de guerra los chinos, para caminar sobre un campo minado, echaban adelante a la mujer. Porque si se para en la mina, pues al fin es la mujer. ¿Cuál es que debe ser uno? Uno es el que limpia el camino, ¿verdad? El varón es la defensa. Si uno va a caminar un camino desconocido, pues la mujer va atrás. El varón es el que lleva la lámpara, es el que lleva el machete Se mete una drona en la casa. cabeza. Se mete una drona en la casa. ¿Quién sale? ¿Quién sale, verdad? Tiene que salir el varón. Es la defensa. Bueno, entonces el hombre tiene el deber de ser comprensivo, de ser considerado y honrar a su esposa. Honrar a su esposa. Uno honra a su esposa cuando le da su lugar. Uno honra a su esposa cuando no la anda comparando con otras mujeres. Ni siquiera con su madre, porque a veces los varones tienen la debilidad de que, ay, qué va lo que me cocinaba mi madre, mira lo que tú haces. Te mugrero para que sea. No digan, vaya a su esposa. Cubrirle la espalda como ella debe que cubrirle la espalda al varón. Hay muchas mujeres que andan hablando mal del marido con todo el mundo. ¿Qué honra traen el varón? No traen ninguna honra. No, que este es un vago, que este es un varón, que este es aquí. Que no, pues si vivieras con él, si vivieras que. Y cuando el hombre hace lo mismo, no, hombre, esa mujer que yo tengo, ¿qué sirve? No lo está hablando. Entonces, el varón tiene que honrar a su esposa. Ese es un deber. La Biblia lo establece así. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar de los secretos de la belleza femenina. Dijo el capítulo 7, pero ¿de dónde estamos? ¿En Génesis? No, es el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Dije el versículo 7 del capítulo 3. Es que dice la mención de Génesis cuando dice que Dios creó al hombre. Pero el versículo 7 del capítulo 3 de Pedro dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicado, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces ahora sí vamos a los secretos de belleza. Independientemente de que el esposo sea creyente o no, la mujer tiene que tener una conducta apacible. ¿Qué es apacible? Apacible, pacifista, pacífica. No peleonera. Tranquila, no peleonera. Si tiene un esposo creyente, ellos pueden decir que bueno, que la mujer esté tranquila. Pero si tiene un marido que no conoce al Señor y que no quiere saber nada, mire, me recuerdo ahora, antes que yo fuera pastor, íbamos a una iglesia presbiteriana. Y había las mujeres tenían su servicio el día miércoles, de la tarde. Y yo iba a dejar a mi esposa. Y había una hermana ahí
y mire cómo me tiene, golpeado. Pero no era porque le hablaba de Cristo, era porque era una mujer soberbia y abusiva. Entonces, por eso la golpeaba el hombre. Es al revés. Si la conducta de la mujer es sabia, es apacible, es tranquila, el hombre tiene que estar loco para no tratarla bien. Y entonces, el hombre, en aquellos tiempos, cuando Pedro escribió esta carta, decía que las mujeres se convertían más que los varones. Entonces los varones dicen, que ya esta religiosa, que esta aquí y allá. Y todavía pasa, ¿no? Se convierte en una mujer, el marido no quiere nada, porque él quiere seguir con su cerveza, quiere seguir y no quiere. Pero la conducta sabia de una mujer que ora, que respeta, que ama, que sirve, el hombre va a ver los cambios. ¿Usted cree que se van a ver? Entonces, eso quiere decir que lo que hacemos predica más alto que las palabras. Pero una mujer que quiere convertir a un marido y lo trata mal, y lo insulta, y le dice groserías, es que esté abriendo la Biblia. Entonces, la conducta pasible y sabia de una mujer va a ganar un marido impío. Lo va a ganar. ¿Por qué? Porque no está de pleito al momento del tiempo, sino que sabe. Bueno, entonces estamos hablando del adorno, ¿verdad? El adorno es el interno, lo de adentro. Un corazón sincero y una actitud de respeto. Esas son virtudes que la mujer cristiana debe tener y que adornan una vida más que el arreglo exterior. Yo quiero hablarles un poquito del arreglo exterior. Ese es un tema tan controversial en algunas iglesias. ¿Qué es de más valor para un hombre? Que su mujer lo respete, lo cuide, lo ame, o que ande maquillada y peinada de última. ¿Qué es de más valor? Que lo respete. ¿Qué va a valorar más uno? ¿Por qué un hombre va a querer mantener y estar al lado de su mujer toda la vida? Porque sabe, porque lo respeta, porque sirve, porque ama. No porque luzca como la estrella de Hollywood. Si no, miren ustedes las estrellas de Hollywood cómo terminan. Se arreglan, maquillajes, peinados, joyas, perfumes, todo. ¿Y cómo terminan? Nunca tienen un lugar estable. Cambian de marido cada año. Se casan aquí, se casan allá. Hay mujeres que tienen 10 matrimonios. Y por último, algunos hasta se suicidan. Pero anduvieron arregladas todo el tiempo. Entonces, tiene que haber un balance. Lo que adorna a una mujer son sus virtudes. Lo que hace que un hombre valore a su mujer son sus virtudes. Una mujer que sabe amar, que sabe servir, que es tranquila, que no es abusiva, que no es gritona, que eso tiene gran valor. Y oiga lo que dice aquí, y quiero que oigan esto. Dice que así, porque esto es de gran valor. ¿Cuánto lo dice? Por ahí dice, en el versículo 4. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Delante de Dios no tiene tanto valor el peinado de 3 pisos,
que lo que no debe descuidar son las virtudes del alma, las virtudes del corazón. Pero tampoco dice que no se arregle. Y les voy a decir por qué el arreglo de la mujer sí es importante. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice que como juicio de Dios, Dios quitó las joyas, los adornos que las mujeres se ponían. Dice como juicio. ¿Por qué? Entonces, el cuerpo es un regalo de Dios. Y yo creo que a uno sí le gusta. Yo les voy a decir lo que yo hice. Voy a decir, cuando yo me casé, la abuelita de mi esposa no le dejaba ni pintarse los labios ni usar aretes. Cuando yo me casé, le dije, mira, yo quiero a mi esposa que me honre. Quiero verte peladita todo el tiempo. Y entonces, mi esposa nunca ha sido de la joya de oro colgando, anillos de matrimonio. Pero usted la ve todo el tiempo bien vestida, bien peinadita, desde jovencita, desde que nos casamos. Porque yo le pedí que la quería ver arreglada. ¿Por qué? Porque, mire, no es mi caso, pero en el caso en general, si un hombre trabaja con mujeres que están arregladitas, que están y que se le ofrecen, y llega a la casa y encuentra una mujer chorreada, ¿sabe qué es chorreada? Toda clinuda, como que es bruja, que ni se ha lavado la cara. ¿Qué atractivo tiene, verdad? No, la mujer debe tener su arreglo personal. Lo que no debe ser es exagerar. O sea, no debe ser aquello de que por cuidarse las uñas no va a lavar un plato. Hay muchas así, ¿verdad? No. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. A mí me gusta ver a las mujeres arregladas y yo les digo en la iglesia, mujeres, arréglense. Pero con modestia. Que pese siempre más lo interior que lo exterior. Pero también es importante que se arreglen un poquito. La Biblia no prohíbe eso. Este texto lo manipulan mucho las iglesias, ya no muchas veces, pero sí había antes, legalistas. Y miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Cuando yo crecí en el Evangelio, porque pues desde niño me iban a la iglesia, soy cristiano, conocí mujeres con las faldas hasta la rodilla, con las mangas aquí, con un chombo, la cara sin ningún arreglo, pero con un corazón enfermo. Eso no agrada a Dios. Siempre eran chismosas, siempre criticaban y por dentro corazones llenos de codición. Entonces, a eso le llamó Jesús sepulcros blanqueados, cuando habló con los fariseos, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que la mujer sea sepulcro blanqueado. No. La apariencia de una mujer tiene que ser aceptable a los ojos también, pero no exagerada. ¿Por qué? Porque ¿qué marido puede sostenerle los lujos de joyas de oro, maquillajes caros y todo eso? No se puede. Yo digo, pues habrá quienes puedan, pero tienen una mujer para vitrina, para maniquí, para exhibición. Ese no es el plan de Dios para la mujer. El plan de Dios para la mujer es que cuide su casa, que sirva, que ayude, que esté junto al corazón del marido para compartir sus sueños, sus ideales, sus deseos, sus anhelos. Entonces, tiene que haber equilibrio. No me vayan a entender mal. No quiero decir que las mujeres deben estar todas fachudas y desordenadas. No quiero decir que se arreglen excesivamente. El apóstol Pedro dice aquí que poniendo en comparación es de más valor el adorno interno. Bueno.
que luzca bien. Yo les digo, si esto les sirve, desde que yo me casé, que no era pastor, pero era cristiano, le pedí a mi esposa que la quería ver arreglada así. Se arreglaba, era bonita, pues, porque por eso me gustó, ¿verdad? Me gustó por bonita. Y me gustó porque servía en la iglesia, que cantaba, porque bueno, dije, bueno, creo que es una buena mujer, ok. Pero ya casado me dijo, ok, quiero que me honres viéndote bien arreglada todo el tiempo, porque cuando la gente nos mire, que diga, esa es la esposa de él. Bueno, entonces, el arreglo exterior, debe haber un balance en el arreglo personal. Todo tiene su lugar. El exceso, el exhibicionismo y la vanidad es lo que no debe tener lugar en la mujer cristiana. O sea, por pura vanidad y por puro orgullo. A mí ustedes mujeres que cargan, que les cuelguen las joyas por todos lados, pura vanidad. Cargan una fortuna en las manos y en el cuello. Pura vanidad. No quiere decir que no carguen una supergarantía, que carguen un anillo, que se arregle, está bien. Está bien si las joyas están permitidas aún en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Un maquillaje, está bien, ¿verdad? Pero no es aquello de que solo eso es importante. No, eso no es importante. Es el exceso, el exhibicionismo y la vanidad lo que no está. Ahora, hablemos del esposo sabio. El versículo 7, ya lo anticipé. Aquí el apóstol Pedro dice muy poco para los hombres, pero la condición de la Biblia es la condición a sí mismo, que menciona el apóstol Pedro, a sí mismo los varones, ¿verdad? ¿Cómo? Como Cristo. A sí mismo las mujeres como Cristo, a sí mismo los varones como Cristo, con el ejemplo. Pero el apóstol Pablo sí amplía esto. Dice aquí que Cristo amó su iglesia hasta dar la vida por ella. Asimismo, debe hacer el marido con su mujer. O sea, el marido debe amar a su mujer a tal punto de que en una necesidad, el esfuerzo, el sacrificio va a ser en favor de ella. Pablo dice en Efesios 5:28 que uno debe amar a su esposa como que amara su propio cuerpo. Y si usted lee Efesios 5:28, dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Nadie le dice a una mamá qué fea estás, ¿verdad? Puede decir que fea las manos, les voy a mejorar, les voy a hacer esto. Pero si uno se lastima, se cuida. Entonces, la esposa es algo que uno tiene que cuidar. Si le duele algo, uno tiene que, quizás no va a sentir el dolor, pero tiene que interesarse en saber qué le duele y cómo le ayuda. Si tiene una necesidad, el varón tiene que ver cómo resuelve la necesidad de su esposa. ¿Por qué? Porque si la cuido a ella, es como que si yo mismo me estuviera cuidando, porque dice la palabra que no son dos, sino uno. El cuidado no es importante. Es que aprendan a cuidar a sus esposas con dedicación, con esfuerzo, porque eso es importante. O sea, la mujer no es nada más la que cumple en la noche, no es nada más la que te sirve el plato de comida, no es nada más la que lava los pañales, no es nada más la que lava la ropa. La esposa es alguien cercano a su corazón, a quien debes cuidar y amar. Esa es la función del varón. Entonces, cuidarla como Cristo cuida a su iglesia. ¿Cristo tiene cuidado de su iglesia? Es la figura que presenta, ¿verdad? Que si la esposa hoy es la novia de Cristo, Cristo trata bien a su iglesia. Entonces, de igual manera, el varón debe tratar bien a su esposa. Entonces, hacer de la esposa, después de Dios, la persona más importante de su vida. ¿Quién es la persona que el varón casado debe amar y cuidar y ser la más importante?
sigue siendo la mamá más importante que la mujer. La mamá hay que cuidarla, ciertamente, hay que proveerle, hay que suplirle, todo eso está muy bien. No quiere decir que la descuide, pero la esposa es la que convive con él, la que procrea hijos, la que se proyecta en la vida, es la persona más importante. Por eso dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, si a mi familia le cayera mal mi esposa, ¿con quién me quedo? ¿Con mi familia o con mi esposa? Ok, mira, Jani, mi familia no te quiere, entonces me regreso con mi familia. No. Ok, mi familia no te quiere, ellos sabrán por qué, pero yo te quiero, yo te amo. Y si ella responde a ese afecto, a ese amor y a ese cuidado, ella es la persona más importante que Dios le ha dado. Los afectos del hombre deben ser así. Dios es primero. Amo a Dios sobre todas las cosas. Amo a mi esposa mucho, pero amo más a Dios, porque Él me dio a la esposa. Luego, amo a mi esposa, porque es la compañera que Dios me dio. Luego, amo a mis hijos, porque es el fruto de esta relación y de este mundo. Y después amo a toda la humanidad y amo a todos los hermanos, amo todo. Pero, después de Dios, la persona que tiene que estar más cercana a tu corazón es tu cónyuge, sea el esposo o sea la esposa. Entonces, personalizando por aquí. La persona más importante es la madre. Ahí están los muchachos muy queridos y todo lo que quieran. La persona más importante es la madre. Es la compañera de Dios. Regina. Ahí está, Kimberly, es la niña querida y todo. La persona más importante es Lupita, porque es la esposa que Dios le dio. Por la madre, el padre, muy querido si quieres, lo que quieras. Erika es la persona más importante, porque es la esposa que Dios te dio. Leticia, mi mamá, mi papá y muy queridos, preciosos los viejitos. La persona más importante es tu esposo, porque Dios te dio. Es la persona más importante. Debes cuidar, respetar, servir con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice. Y si queremos estar bien con Dios, más vale que le obedezcamos a Dios. Nuestros padres, muy queridos, los servimos, los amamos, todo lo que quieran. Perfecto. Yo amé mucho a mis padres. No tuve mi esposa dice, el Señor sabe por qué no me dio suegra, porque el Señor se llevó a mi madre antes que yo cumpliera 7 años. Entonces ella no la conoció, y el Señor sabe por qué es hermosa. Quizá hubiera sido difícil el trato, aunque mi madre, hasta donde yo recuerdo, y lo que todo el mundo decía, era un amor de mujer, con todo el mundo se llevaba. Bueno, pero tengo hermanas muy queridas, pero cuando yo me casé, la persona más importante vino a ser mi esposa, y es hasta hoy. Mis hermanas las quiero. Ahí está una en Dallas, tiene 86 años, creo que ya va llegando a los 90, la viejita, y a veces me ha venido aquí a veces. Yo la quiero mucho, porque en parte ella me crió y yo le decía a mamáita cuando estaba chiquito. La quiero mucho. Pero por todo el que la quiero mucho, la más importante es mi esposa, porque es la compañera que Dios me dio. Con ella vivo, con ella procreé mis hijos, con ella he proyectado en la vida. Es lo que Dios hizo desde el principio. Entonces, cuando Dios hizo la pareja, es para que la pareja se ame, se cuide, se sirva. Ok, entonces el hombre, los hombres tenemos que entender que el hombre no es independiente, porque los hombres nos casamos y muchos quieren seguir independientes. Ya no somos independientes. El hombre debe considerar la naturaleza más frágil de la mujer. Debe tener que entender sus emociones, sus gustos, sus intereses, sus talentos, sus temores y sus ansiedades.
emociones, estados emocionales, sus gustos, sus intereses, sus talentos, sus temores, sus ansiedades. Yo conozco los gustos de mi esposa y le doy gusto en lo que se puede. Cada uno de nosotros tiene que conocer los gustos de su esposa y que se aguante. Yo conocí a un hombre que iba al supermercado con la esposa y él llevaba el dinero y él decía que se compraba. Y cuando la esposa quería un ice cream, alguna cosita ahí, ¡deja ese mugrero! Me están gastando el dinero en... Decía una paparota. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el resumen? ¿Y dónde está? Si tu esposa te vas a la tienda y pide un ice cream, ¿de qué sabor lo quieres, mi amor? ¿De qué marca lo quieres? ¿Por qué no, verdad? Entonces, el hombre tiene que saber los gustos, los sentimientos, sus talentos, reconocer los talentos. Hay hombres que creen que la mujer es estúpida y que no para nada, que nada, nunca va a pensar nada bueno. Muchas veces las mujeres piensan mejor que uno. Hay que reconocer sus talentos, sus habilidades, sus emociones. Es importante, ¿verdad? Y su estabilidad emocional. Entonces, la mujer no es inferior al varón, solo es diferente. Diferente en sus funciones, diferente en su constitución física y diferente emocionalmente. Ahora, oiga esto, el versículo 7 dice que si el varón tiene armonía con su esposa, la ama, la respeta, la cuida, sus oraciones no van a tener estorbo. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve eso, no? Mire, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Léelo ahí. En la nueva versión, hermana, no lo puedo dar como la suya. Mire, yo aquí en el papel que les puse, tengo una versión que se llama la Biblia de los Hispanos. Pero mire, dice, le voy a leer literalmente el versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole